Buenas noches, mi nombre es José Luis Fernández Franco del grupo 21-2019, 50. Vamos a explicar todo el trabajo que se llevó a cabo desde la fase 2 hasta la fase 4 eh, en el diseño de una cercha para una cubierta tipo Hope. Primer punto que vimos en la fase 2 fue el diseño de la estructura y el cálculo de las fuerzas externas. Primero vamos a tener los parámetros de la cercha, entonces dice que la estructura debe ser diseñada para cubrir un área que tiene 12 metros de frente, 24 de fondo. Las cerchas van a tener una separación de 3 metros entre ellas y la pendiente de la cercha va a ser de 25 grados. Y va a estar situada donde la velocidad del viento es de 10 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hallar o definir es la longitud de la cuerda inferior. Esta longitud de la cuerda inferior es igual a la longitud del terreno o el ancho del terreno que vamos a cubrir, que en este caso son 12 metros. Para determinar la cuerda superior, pues entonces lo que hacemos es dividir los 12 metros por el coseno de 25 grados, que es la pendiente. Esto nos da una longitud de la cuerda superior de 13.24 metros. Ahora determinamos la cantidad de cerchas que va a llevar la estructura. Esto lo hacemos dividiendo la longitud del terreno por la separación de las entre cerchas más 1. Entonces esto tenemos que es 24 metros de profundidad dividido 3 metros, que es la separación de las cerchas, nos da 8, más 1 da una cantidad de 9 cerchas. El área de influencia de cada cercha, entonces esta la calculamos de la siguiente manera. La separación entre cerchas es de 3 metros, es decir, que cada cercha va a aguantar 1.5 metros al lado derecho, 1.5 metros al lado izquierdo. Y estos 3 metros los vamos a multiplicar por la longitud de la cuerda superior, que son 13.24 metros. Esto nos da un área de influencia de 39.72 metros cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es nombrar todos los nodos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y con letras mayúsculas. Entonces vamos a tener nodos A, B, C, D, E, F, G en la cuerda superior, y en la cuerda inferior vamos a tener los nodos H, I, J, K, L. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a calcular las longitudes de los elementos. Entonces, lo que sabemos es que todos los tramos de la cuerda inferior, que son AL, LK, KJ, JI, IH y HG, son de la misma longitud. Entonces tenemos 6 elementos en la cuerda inferior, dividido 12 metros dividido los 6 elementos de la cuerda inferior. Entonces eso nos da que los elementos inferiores de la cuerda inferior son todos de 2 metros de longitud. Lo mismo hacemos con los elementos de la cuerda superior. Entonces ya dividimos la longitud de la cuerda superior entre la cantidad de elementos que tiene la cuerda superior. Entonces tenemos AB, BC, CD, DE, EF y FG. 6 elementos. Entonces dividimos los 13.24 metros entre 6 y esto nos da que esos elementos tienen una longitud de 2.207 metros. Los elementos verticales, esto lo vamos a hallar por Pitágoras, donde nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto, perdón, que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente.
Entonces, de esta forma vamos a hallar las longitudes de los elementos BL y FG, que son iguales, CK y EI, que son iguales, y DJ. Después de hacer las respectivas operaciones, consignamos los valores en la tablita y seguimos con las diagonales que son BK y FI, que son iguales, CJ, EJ, que son iguales. Esto es el mismo proceso por teorema de Pitágoras, pero aplicado de otra forma. Pues ya tenemos la medida de los elementos verticales y ahora tenemos la medida de los elementos horizontales. Entonces, esas diagonales vienen siendo la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos de los otros catetos, de los verticales y los horizontales. De esta forma hallamos la longitud de los elementos diagonales. También venimos y los consignamos en esta tabla de resumen de longitudes de elementos. Sumamos las longitudes de todos estos elementos y eso nos da un total de 43.522 metros. Ahora bien, como nos dicen que la cercha va a ser construida en un perfil en ángulo de lado 64 milímetros y espesor 9.5 en acero estructural A36, de acuerdo a la tabla A24 del apéndice C del libro Beer-Johnston, nos dice que ese perfil tiene un peso de 8.7 kilogramos por metro. Entonces, este tipo de cerchas se fabrica o se diseña con perfiles enfrentados, como se muestra en la figurita de la parte superior. Entonces, ese peso lo vamos a multiplicar por 2, que son la cantidad de elementos, para que nos dé un total de 17.4 kilogramos por metro. Ahora vamos a identificar el tipo de teja que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con una teja número 5. Para determinar la cantidad de tejas, entonces a lo largo y a lo ancho, vamos a utilizar la longitud útil y el ancho útil de la teja de acuerdo a la tablita que nos muestra la ficha técnica de tejas o de cubiertas fabricadas por Eterni. Aquí en esta tablita pues tenemos los anchos, los traslapos, los pesos y las áreas que cubren los diferentes tipos de teja. Entonces nosotros vamos a utilizar la teja número 5. Entonces esa teja tiene una longitud útil de 13.8.38 metros, perdón, 1.38 metros. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero un lado de la cercha, para lo cual vamos a dividir la longitud de la cuerda superior en 2. Esa longitud ahora nos va a quedar de 6.62 metros, la cual vamos a dividir en la longitud útil de la teja, que son 1.38 metros. Esto nos da que vamos a usar 4.8 tejas. Entonces le vamos a dar también un voladizo de 0.28 metros y esto nos va a dar que vamos a utilizar 5 metros para cubrir ese lado de la cercha. Ahora necesitamos saber cuántas tejas requerimos para el ancho del área de influencia, que son 3 metros. Ahora lo que debemos hacer es dividir esos 3 metros en el ancho útil de la teja, que son 0.873 metros. Esto nos da que necesitaríamos 3.43 tejas a lo ancho. Ahora, para saber la cantidad total para ese lado, para el área de influencia de la cercha, ya cogemos y multiplicamos la cantidad de tejas a lo largo, que son 5,
la cantidad de tejas a lo ancho, que son 3.43, y eso lo vamos a multiplicar por 2 para cubrir ambos lados de la cercha. Eso nos da un total de 34.3 tejas. Y debemos tener en cuenta que cada teja pesa 14.75 kilos. Ahora vamos a definir las correas de celosía. Estas correas de celosía se van a fabricar en varilla de acero, la cual va a tener un peso de 5 kilogramos por metro. En esta tabla, que también nos suministra Eterni, nos dice que para la teja número 5 las correas van a estar distribuidas cada 1.38 metros. Entonces lo que hacemos es, estamos utilizando 5 tejas para un lado. Entonces, ¿cuántas correas vamos a necesitar? Serían la cantidad de tejas más 1. Entonces, serían 6 tejas por un lado, lo multiplicamos por 2 para que sea la cantidad de correas para toda la cercha. Y esto las vamos a multiplicar por la longitud, por el ancho del área de influencia, que son 3. Entonces serían 12 correas por 3 metros. Y esto nos da que vamos a usar para esa área de influencia 36 metros de correa para esa cercha. Ahora calcularemos las cargas que soportará la cercha. Estas cargas se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas se calculan una persona de peso normal por metro cuadrado. Entonces el área de influencia son 39.72 metros. Una persona estándar debe pesar alrededor de 70 kilogramos por un metro cuadrado. Eso lo multiplicamos por el área de influencia y lo vamos a multiplicar por la velocidad para determinar la fuerza que aplica en las cargas vivas. Eso nos da 27.275.724 newtons. Ahora, las cargas muertas. ¿Qué son las cargas muertas? Son el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y la carga que hace el viento. La cercha. Los elementos miden en total para la cercha 43.55 metros. Como son dos perfiles enfrentados, esos perfiles pesan 17.4 kilogramos. Y la gravedad, que son 9.81. Todos estos datos los multiplicamos y eso nos da una fuerza de 7.428.944 newtons. Ahora, en la carga de las correas. Tenemos 36 metros de correa para ese área de influencia y cada metro pesa 5 kilogramos. Por la gravedad, eso nos da 1765.8 newtons. Las tejas. Decimos que hallamos que vamos a usar 34.3 tejas en el área de influencia. Cada teja pesa 14.75 kilos y por la gravedad nos da que las tejas van a aplicar una carga de 4.963.12 newtons. La carga del viento. Entonces la presión del aire por la velocidad del viento, esto nos da que por el área de influencia nos da 2.383.2 newtons la carga del viento. Ahora hacemos la suma de todas estas cargas muertas y nos da un total de 16.541.064 newtons. Para hallar la carga total sumamos las cargas vivas y las cargas muertas. Y esto nos da un total de carga de 43.816.788 newtons. Estas cargas las debemos distribuir en toda la cercha. Entonces, en los nodos de la cuerda superior, que son 7, le vamos a restar 1 y ya quedarían 6 nodos. Esa carga se va a dividir en 6. Esos valores los aplicamos en cada uno de los nodos, a excepción de los nodos de soporte o de apoyo, que son el A y el G, donde vamos a coger uno de esos datos, la carga pues la carga distribuida que fueron 7.31 kilonewtons y la vamos a dividir en 2. Entonces las cargas externas aplicadas son en los nodos A y G serían de
3.655 kilonewtons y en los otros nodos B, C, D, E, F de 7.31 kilonewtons. Ahora seguimos con lo visto en la fase 3, que fue el cálculo de las fuerzas internas por medio del método de nodos. Lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones de la estructura, ¿no? Para esto hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas, pues teniendo la sumatoria de fuerzas en X teniendo en cuenta que para el lado derecho es positivo, la sumatoria de fuerzas en Y teniendo en cuenta que para arriba es positivo, y luego hacemos la sumatoria de los momentos, teniendo en cuenta que positivo es con respecto al punto G. En el eje X tenemos solo una fuerza que es la AX y esta es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, entonces ya tenemos los puntos de apoyo que son AY y GY, tienen que ser igual a toda la carga que va a soportar la cercha, que son 43.86 kilonewtons. Ahora bien, en la sumatoria del momento, hacemos todos los cálculos, son 7.31 por todas las distancias al punto de apoyo A, menos GY por la distancia, y la otra carga que son los 3.655 kilonewtons, que también están a 12 metros en el otro apoyo. Esto nos da, después de hacer todo el cálculo, que GY es igual a 21.93 kilonewtons. De la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que AY más GY da 43.86. Ya reemplazamos el valor de GY en esta ecuación de la sumatoria de Y despejamos a Y y nos da que AY es igual a 21.93 kilonewtons, igual que en GY. Como ya tenemos el cálculo de las reacciones, ahora procedemos a hacer los cálculos internos. Pues ya sabemos que es por el método de nodos, el cual consiste en aplicar equilibrio a cada nodo, en cada unión de elementos. Como la cercha es simétrica, entonces vamos a coger los nodos A, L, B, K, C y D, lo vamos a calcular y pues ese es el mismo resultado que deben de tener los nodos gemelos. Las sumatorias en X a la derecha serán positivas, las sumatorias en Y hacia arriba serán positivas. Cuando un valor es positivo, se dice que el elemento está en tensión, y cuando es negativo, pues que está en compresión. Entonces empezamos con el nodo A, donde tenemos que se aplican en el eje X, tenemos el elemento AL y la componente en X del elemento AB, y esto lo vamos a igualar a 0. En el eje Y tenemos la carga de 21.93 que va hacia arriba, es positiva, una fuerza de 3.655 kilonewtons que viene hacia abajo, es negativa, y la componente del elemento AB en Y, que es AB por seno de 25, y este iría hacia arriba. De todo esto despejamos AB en la sumatoria en Y tenemos que AB nos da un valor de menos 43.242 kilonewtons. Como es negativo, decimos que está en compresión. Este valor lo reemplazamos, perdón, cuando despejamos, perdón, sí, reemplazamos este valor de AB en la sumatoria de fuerzas en X, y de esta forma hallamos el valor del elemento AL,
que nos da 39.191 kilonewtons y pues como nos dio positivo está en tensión. El nodo L, pues ya tenemos el valor de AL. AL está en el eje X, en el eje X también tenemos LK, AL sería hacia la izquierda, es negativo, y LK hacia la derecha es positivo, y esto lo igualamos a 0. Reemplazamos los valores y allí despejamos LK, y LK nos da 39.191 kilonewtons, y como es positivo da en tensión. En Y tenemos LB, que es positivo, igual a 0. Entonces, como es igual a 0, no soporta ni tensión ni compresión, nos decimos que es un elemento de amarre. Seguimos con el nodo B. Entonces ya tenemos el valor de AB y LB, y tenemos en ese nodo una carga de 7.31 kilonewtons, y con estos datos vamos a hallar el valor de la fuerza que soporta BC y BK. Después de hacer todos los análisis y todos los cálculos, nos dio que BC es menos 34.594 kilonewtons en compresión, y BK es menos 8.649 kilonewtons también en compresión. En el nodo K tenemos ya el valor de LK, que lo conocemos, BK, que lo conocemos. Ahora vamos a sacar el valor de KC y KJ. Igual, hacemos la sumatoria de NGX, la sumatoria de NGY, reemplazamos los valores y determinamos las variables que podamos hallar en cada ecuación. KJ nos da 31.352 kilonewtons en tensión. KC nos dio 3.655 kilogramos en tensión. El nodo C, ya conocemos BC, CK, y ahora vamos a determinar CD y KJ. Se sigue el mismo procedimiento que en los nodos anteriores. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y despejamos los valores desconocidos para poder hallar su valor con los otros ya hallados anteriormente. Y aquí tenemos que CD es igual a menos 25.945 kilonewtons en compresión por ser negativo. CJ también es negativo, menos 10.718 kilonewtons también en compresión. Seguimos con el nodo C. Tenemos CD y tenemos que hallar DJ y DE. También tenemos que ahí se aplica una carga de 7.31 kilonewtons. Hacemos sumatoria de ejes en X, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y determinamos los valores. Resulta que después de todo esto, DJ nos da menos 25.945 kilonewtons en compresión, y DJ da 14.62 kilonewtons en tensión. Como dijimos, hallamos los elementos del lado izquierdo, y pues ellos tienen su gemelo en el lado derecho. El único que no tiene gemelo sería el del centro, el elemento vertical más largo, que es el DJ, que pues vendría siendo como el eje de la cercha. Entonces aquí ponemos el nombre de los nodos, ponemos las fuerzas que soportan y si están en tensión o en compresión. Entonces este sería el resultado del cálculo de las fuerzas internas de la cercha. Hacemos una verificación por el método de secciones. Este método de secciones dice que deben al menos cortarse 3 elementos. Para ello vamos a hacer, aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B de uno de los nodos, podemos calcular el valor de las fuerzas internas en el elemento LK. Entonces hacemos la sumatoria de los momentos con respecto a B igual a 0. Tomamos todos los valores y pues nos dice que el elemento LK nos da 39.175 kilonewtons en tensión. Si lo comparamos con la tabla anterior, nos da muy parecido porque
SLK tiene acá un valor de 39.191 en tensión y en el otro nos dio 39.175 kilogramos también en tensión. Entonces decimos que el cálculo está bien hecho. En la fase 4 vamos a calcular los esfuerzos de cada elemento y el factor de seguridad. Para esto debemos tener en cuenta el material y el tipo de perfil que vamos a utilizar para la construcción de la Search. En un principio uno de los parámetros era que íbamos a utilizar acero estructural A36 y un perfil en ángulo de lados iguales de 64 milímetros de largo y un espesor de 9.5 milímetros. En esta fase para esta fase ya hemos calculado la longitud de cada elemento, la fuerza de cada elemento, aplicada en cada elemento, y, y hemos identificado si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces, también tenemos que ya pues para el factor de seguridad vamos a manejar un mínimo de 3 valores por debajo de 3 deben, si algún elemento nos da por debajo de 3 el factor de seguridad, eh, debemos de rediseñar la estructura modificando estos elementos para poder que el factor de seguridad nos dé mayor a 3. Entonces, seguido a esto, vamos a determinar el esfuerzo en cada uno de los elementos. Como vemos aquí, esta pequeña formulita del esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área del perfil. Como estos perfiles son enfrentados, pues el perfil que estamos utilizando ahora es un perfil en L de lado 64 y espesor 9.5, el cual nos dice que el área es de 1120 milímetros cuadrados. Entonces, como esta estructura se va a fabricar por perfiles enfrentados, esta área la vamos a multiplicar por 2, va a dar 2240 milímetros cuadrados, pero a su vez vamos a pasar esto a metros. Entonces vamos a tener un área de 0,00224 metros cuadrados, que es el área del perfil que tenemos en esta columna. Ahora ya para hallar el esfuerzo normal, vamos a dividir la fuerza que está en kilopascales entre el área que está en metros cuadrados. Este esfuerzo, bueno, esto además lo vamos a dividir por 1000 para que nos dé megapascales. Ya aquí en un cuadro que trabajamos en Excel nos arroja los valores de cada esfuerzo. Dependiendo del tipo de fuerza, que es, o es tensión o es compresión, nos va a dar positivo o negativo. Entonces aquí ya procedemos a separar los elementos que están en compresión o los que están en tensión o tracción, pues, para calcularlos, para calcular los factores de seguridad, dependiendo de este tipo de fuerza, de tracción o de compresión. La de tracción la vamos a calcular por medio de carga estática y la compresión como si fueran columnas esbeltas o de Euler. Cada una, pues cada tipo de, para cada fuerza, tracción o compresión,
hay un método diferente. Entonces, empezamos con los elementos que están en tensión. Vamos pues, apoyarnos en la teoría de resistencia a materiales, donde nos dice que los elementos en tracción pues, se calculan por medio de la resistencia a la fluencia. Esta resistencia a la fluencia depende si el material es dúctil o no. En este caso, el acero A36 es un material dúctil. Y pues al ser dúctil, pues es un material que al estirar, al someterse a tracción, se va primero a estirar antes de romperse. Por eso vamos a calcular el factor de seguridad con el, con la resistencia a la cedencia, en este caso cedencia, por el tipo de material. El acero A36 dice que tiene una constante de cedencia de 250 megapascales. Por eso el esfuerzo lo hemos calculado también en megapascales. Entonces simplemente el factor de seguridad es el factor de cedencia, que es 250, dividido el esfuerzo admisible de cada elemento. Entonces esto nos da el factor de seguridad de cada elemento, de cada uno de estos elementos. Los elementos de amarre que son el L, B y el HF, que no soportan fuerza alguna, una fuerza de cero, pues nos va a dar, no nos da ni tensión ni compresión. Entonces es un elemento amarre, pero pues uno lo pone aquí en este cuadro. Como vemos en este cuadrito, no hay valores por debajo de 3. Entonces no debemos hacer ningún rediseño de la estructura para cambiar alguno de estos elementos. Seguimos con los elementos que están en compresión. Estos elementos en compresión, lo que se están aplicando fuerzas que desde desde arriba, o bueno, para comprimir, se van a manejar por el criterio de carga crítica en columnas esbeltas o de Euler. Para esto, para para determinar la carga crítica de cada uno de estos elementos, vamos a requerir el módulo de elasticidad del acero A36, que si miramos en la tabla anterior, perdón, ese módulo de elasticidad es 200 para el acero A36. Entonces ese es el que tenemos indicado aquí en esta columna. También vamos a requerir el momento de inercia de las áreas de la sección. Este momento de inercia, pues el cuadro A24 no lo muestra, pero pues para un perfil solo, no como lo tenemos nosotros un perfil compuesto. Entonces debemos de hallar los centroides por medio del método de ejes paralelos. Pues aquí ya nos hemos adelantado pues las fórmulas con la cual vamos a calcular los nuevos momentos. Esta nos dice que la distancia en X, el área del perfil, del nuevo perfil, de cada perfil, perdón, y y al cuadrado, que sería la medida de donde se encuentra el eje X, perdón, el eje Y. Entonces, haciendo todos los cálculos,
lo que nos están pidiendo es el momento de inercia más pequeño de la sección. Entonces, el momento de inercia más pequeño de la sección, después de hacer todos los cálculos, resulta que es en Ix. Eso quiere decir que este perfil se va a doblar primero por este lado antes que por este. Entonces vamos a trabajar con este momento de inercia que pues como es el mismo perfil para toda la estructura, pues va a ser el mismo para toda esta columna para cada elemento de estos. Entonces vamos a hallar la carga crítica. Esto es multiplicando pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el nuevo momento de inercia del área de la sección dividido la longitud del elemento, que son estas que tenemos aquí en esta columna, al cuadrado. Esto nos da que la carga crítica en kilonewtons nos da todos estos valores que tenemos aquí. Ahora, el factor de seguridad es la carga crítica dividida la fuerza admisible, que es la que nos habíamos hallado cuando determinamos las fuerzas internas. Al hacer esa división, hallamos el factor de seguridad, que lo tenemos en esta columna. Verificamos que los factores de seguridad no estén por debajo de 3. El más bajito que tenemos aquí es de 7.59. Está algo más de 2 veces el factor de seguridad, entonces no tenemos que hacer ningún rediseño de esta estructura. Por último, lo que tenemos que presentar es un cuadro de resumen con las fuerzas, longitudes, si es de tensión o es de compresión, y el factor de seguridad de cada elemento para esto. Muchas gracias.